Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia. Y ahora con estas medidas que tenemos que llevar a cabo y sobre todo por seguridad, tenemos que reducir este debate. Como ustedes saben bien, un debate de que componía 4 personas, pues hemos pasado a 2. Esperemos que más pronto que tarde volvamos nuevamente a la normalidad y podamos estar debatiendo 4 personas en este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio. Hoy nos acompaña doña Isabel Guerra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ha llovido en las medianías y cumbres de Gran Canaria, así que el paisaje es extraordinario. E invitar a todo el mundo a que suba a Teror y que aproveche. Está invitando, pues ya lo hizo el Cabildo el fin de semana pasado, que no subieron porque estaba porque había nieve. Y parece ser que todo el mundo tenía prisa de la nieve. Sí, pero luego se relaja y ahora el agua embebe la tierra y se queda verde, verde, verde. Y la verdad que es intenso para caminar los fines de semana por ahí, pues súper bonito y un paisaje que tenemos extraordinario. En general en Gran Canaria y yo creo que en las islas, pero las medianías se han quedado muy muy bonitas y la cumbre. Que tenemos una tierra tan agradecida que 4 gotas pues, enseguida el verde brilla. Doña Sonia Cáceres, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarde noche. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Todo bien. Con ganas de empezar el debate y hablar un poquito y ver cómo está la situación, hablar entre nosotros. Por supuesto, y tocar tema de actualidad. En la actualidad en Canarias actualmente, pues entre otros, pasa por el estado y la situación de la inmigración en Canarias. ¿Qué valoración hacemos? Vamos, sí, yo creo que todos aquí estamos a una, ¿no? La inmigración en Canarias en estos momentos no es una fortaleza, es un problema, sobre todo por la gran cantidad de personas que han llegado a través del Atlántico y que han dejado sus vidas atrás, muertas en ese mar, porque la ruta del Mediterráneo se cerró y automáticamente pues toda la inmigración está viniendo por Canarias. Lo peor es que el gobierno del Estado no está a la altura de las circunstancias y nos trata a los canarios como si fuéramos de segunda. Y la percepción que se tiene es de que hacemos de dique de contención. Yo no soy una persona que especialmente me guste el señor Clavijo, ¿no? Pero cuando dijo la ministra que lo que se trataba de impedir es que los inmigrantes llegaran a Europa, Clavijo le dijo, pero si esto es Europa, Canarias es Europa, ¿no? Entonces yo creo que ahí estuvo bastante afinado, porque esa es la concepción que tiene el gobierno en este momento de Canarias, es decir, Canarias no es Europa, Canarias está más cerca de África y el problema lo vamos a evitar allí para que no tener un problema mayor, ¿no? La excusa, el COVID es la excusa para no hacer los traslados a la península como se venía haciendo, y tenemos una ministra que ha pasado de política territorial a sanidad y que en política territorial no ha hecho nada por su tierra, porque a veces uno dice, bueno, qué bien que tenemos personas de Canarias representando a un gobierno, pues no ha hecho nada con el tema de la inmigración. El propio presidente Ángel Víctor Torres ha dicho que la inmigración, lo ha dicho en estos días, que la inmigración es un problema y que va a ser contundente con el gobierno de España. Vamos a tener que declarar al señor Marlaska persona non grata. Totalmente. Porque desde luego cada vez que viene por aquí sube el pan, porque tiene unas declaraciones tremendas y una concepción de lo que es Canarias que choca mucho con la realidad. Y la solución en estos momentos, bajo mi punto de vista, no es seguir manteniendo la inmigración, sino darle traslado. Al fin y al cabo, si una persona con su billete puede ir a Tenerife, con su billete puede ir a Madrid, porque que yo sepa estamos en el Estado español. No hay una frontera que se diga diferente entre Tenerife o entre Madrid. Y luego tenemos el caso de los menores no acompañados, que también hay muchísimas comunidades autónomas que han dicho que no tienen ningún problema a la hora de acoger a los menores no acompañados y se han brindado, y nuevamente un bloqueo por parte del gobierno de España. Entonces creemos que es inconcebible. Lo gracioso es que Podemos diga desde aquí una cosa y en Madrid haga otra,
pero bueno, yo creo que hay que ser especialmente crítico con cómo está tratando el gobierno de España el tema de la inmigración. No, para nada, no creo que tengan ese concepto de Canarias, y por eso siempre decimos que los partidos nacionalistas tenemos que estar en el arco parlamentario para dar a conocer, porque el grupo que viene nuevo siempre hay que decirles y enseñarles que Canarias es diferente, que Canarias es un archipiélago, que Canarias tiene muchos sistemas, por ejemplo, energéticos, porque somos islas. Aquí nuestro autobús, no tenemos metro, no tenemos una cosa presencial, no tenemos AVE, y las infraestructuras aquí son las que son, y nos divide el mar a la vez que nos junta, ¿no? Yo coincido con mi compañera, creo que en este caso el gobierno central nos ha dejado abandonados. Canarias no puede ser la barrera o la cárcel para todo lo que es la inmigración. Realmente es un problema, y es un problema serio que se tiene que tratar, y algo que no debemos normalizar. La realidad es que estamos frente a la crisis migratoria más importante de las últimas décadas, y el gobierno, tanto el gobierno de España como el gobierno de aquí, como Ángel Víctor Torres, no ha estado a la altura. Considero que no ha estado a la altura ni está a la altura. Hay que tener respuesta frente a esta crisis migratoria, debemos ofrecer alternativas, y no se puede ofertar de meterlos todos en distintos centros y dejarlos aquí. Yo creo que la solidaridad empieza porque Canarias también es España y se debe repartir. Y lo mismo pasa con los menores. No puedes tener a menores en centro y esperar a que sigan viniendo y a seguir metiéndolos en centros sin buscar una alternativa. Entonces considero que no ha estado a la altura el gobierno de lo que se le espera y de lo que los canarios esperamos de él. Considero por mi parte. Pero fíjate que Ángel Víctor sí ha sido contundente, lo que pasa que no creo que Ángel Víctor haya sido contundente. En el Parlamento, en sus declaraciones, porque hay que remitirse a las declaraciones, ha sido bastante contundente de que el gobierno de Sin España, embargo, cuando Marlaska vino, cayó. Efectivamente, sin embargo, luego los resultados y la presión parece no tan importante. De ahí nosotros decimos siempre que cuando faltan un puñado de votos en el arco parlamentario para aprobar unos presupuestos, los partidos nacionalistas tenemos una fuerza importante. Pero tú tienes que velar por tu tierra, por lo que representa. Y yo creo que yo creo que Ángel Víctor no ha estado a la altura. Bueno, son diferentes con respecto, criterios. Él debería tener una mejor política de gestión con respecto a la inmigración. ¿En qué sentido? Pues que tú no puedes decir aquí los inmigrantes no se trasladan a otro sitio. Lo dice el gobierno de España, es una competencia. Pero tú representas, pero tú representas aquí al gobierno de Canarias y tú ofreces. Yo no voy a defender a Angelito, es tu mismo partido y tú tienes que ofrecer otras alternativas, y si no, negociar con el gobierno central. Lo que no puedes hacer es que llegue Marlaska, que se queden donde están y ya. No podemos ser la cárcel ni podemos ser ni debemos ser la cárcel de Europa. Sobre todo porque no podemos convertirnos en otra. No, y luego imperan últimamente ciertos discursos xenófobos que además tienen que ver con hechos puntuales y con en general. Yo no considero que los canarios seamos xenófobos en ningún momento. Yo creo que el pueblo canario somos muy solidarios. Sí, pero hay discursos y que se vuelven radicales, incluso bulos en las redes, de que los inmigrantes están en hoteles bañándose en las piscinas y todo eso, que son incluso cogidos de otros sitios que luego se trasladan y se convierten en virales y se convierte, es que yo creo que hay que distinguir una cosa de otra. Una cosa es el problema de la inmigración y otra cosa es a lo mejor disturbios aislados. Exacto, que no podemos convertirlo en lo cotidiano, en lo normal, porque no es así. Entonces yo considero que realmente el problema de la inmigración es un problema serio, es un problema grave, son vidas que se están perdiendo, son seres humanos que están en lugares que muchas veces los tienen hacinados, que no es lo que se debe, que no nos están diciendo las cosas como se deben, es decir, no sabemos exacto el número que hay aquí, no sabemos los traslados que se están haciendo. Ocultar la información no creo que sea lo adecuado. Y otra cosa bien distinta es los disturbios que hay. No podemos generalizar, yo sigo diciendo lo mismo, los canarios somos bastante solidarios, pero eso no significa que tengamos que aguantar
toda la crisis migratoria derivada del COVID, ¿vale? En parte, pero toda la crisis migratoria. No podemos ser. No, yo coincido en eso, en que, bueno, nosotros no... Canarias no puede tapar la luna con el dedo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque van a seguir viniendo flujos migratorios. Y no podemos normalizar eso. Está cerrado el canal, el corredor del Mediterráneo, y están viniendo por el Atlántico. Están muriendo muchísimas personas. Marruecos está chantajeando al gobierno español, porque Marruecos ha recibido muchísimo dinero del gobierno español precisamente para evitar esas salidas de cayucos que y el gobierno español no está haciendo una buena política exterior. No, desde luego. Aquí hay mucho que hacer más, pero desde luego el chantaje de Marruecos es visible, francamente visible. Marruecos, cuando quiere algo, cuando quiere negociar algo en el ámbito de Europa frente a España, te manda para acá todos los cayucos y empiezan a salir. Una manera de presionar con el flujo migratorio utilizando personas y seres humanos. Ese es el tipo de gobierno que tenemos. Claro, no, pero también, evidentemente no podemos dejarnos chantajear. Yo sé que ustedes se pelearon por el perejil, por una piedrita que no valía para nada, y el Partido Popular se peleó por perejil, pero las relaciones internacionales... No te equivoques, una piedrita de nada, no te equivoques, una piedrita de nada, no. Sí, al final es España. Si consentimos que cada cosa... Te aclaro esa cosa. Yo sé... Lo contrastas. Te aclaro un momentito y te dejo terminar después. Una piedrita de nada, no, porque al final las Islas Canarias a lo mejor también es un archipiélago de nada y termina. No, somos perejil. No, pero de todas maneras, todo es España, y si eso es España, tenemos que defender lo que es nuestro. Al igual que Canarias forma parte de España, y el gobierno central debe olvidarse, no se debe olvidar de eso. No, te dejo terminar. Te dejo terminar y te dejo argumentar. En el sentido de que Marruecos hace presión para, y esto es un conflicto que podría, con el tema de Sahara, todavía estamos esperando la resolución de las Naciones Unidas que sea efectiva para que Marruecos respete al pueblo saharaui, y ese referendo de autodeterminación está pendiente todavía, y todavía Europa no ha tomado conciencia con Marruecos, y cada vez que hay un conflicto, incluso con el Sahara, Marruecos te manda pateras, como una especie de chantaje para que no te metas conmigo. El tema de la inmigración es un tema de Estado, pero además un tema europeo, y además los países europeos se han comprometido, así como el Líbano por las guerras y tal, todo el traslado se comprometió a repartirse, y después, qué casualidad, que algunos países de extrema derecha no han querido acoger a esos inmigrantes que venían, otros sí, y Alemania incluso ha dado muestra de ser política más social que ningún otro, porque ellos sí que además a Merkel le costó también casi las elecciones por tomar un posicionamiento con el tema de la inmigración y el reparto de los países, y que ella fuera la primera que abanderaba a tener inmigrantes en Alemania. Bueno, es una política europea, y hay que tener esa visión de que la inmigración y los flujos migratorios responden a la pobreza de los países terceros. Otra cosa muy distinta es la inmigración que estamos viendo en Canarias en estos momentos, que mucha es magrebí, y eso quiere decir que son muchos los ciudadanos que son compatriotas, en este caso de Marruecos, que son marroquíes. Por lo tanto, Marruecos tendrá que asumir a sus ciudadanos que son de su origen. Por lo tanto, no solo Marruecos, no solo vienen magrebíes, vienen de otros países, entonces tienen de asumirlo todo. Vienen de Costa Marfil, incluso han llegado pasando por toda una vicisitud de sí, pero lo que estamos viendo en estos momentos en el flujo migratorio, el 80% son jóvenes marroquíes, donde la situación económica de Marruecos es ahora mejor que la de Canarias, mejor económicamente. No sabemos en sí a qué responde, si es al chantaje, como nosotros creemos, de Marruecos al gobierno de España y con esto Europa, para hacer más ventajosas sus negociaciones a nivel europeo, y que puedan ya nos quitaron el tomate, ya nos quitaron la pesca, y seguramente que las aguas esas que tienen minerales raros y que son muy atractivos pudiera ser el otro camino que quiere Marruecos. Entonces estas negociaciones se escapan a Ángel Víctor. Dice, no, es que me voy a Marruecos a visitar Marruecos. Usted como presidente de una comunidad autónoma podrá ir a Marruecos,
Pero quien tiene el conjunto de negociaciones a nivel europeo y que puede parar los pies a Marruecos, en este caso es Europa, que es la que tiene y negocia el comercio con Marruecos, porque aquí estamos claros y lo que pasa es que Europa aquí no ha sido contundente, ni Europa y en este caso España, el gobierno de español que no ha sabido, el señor, como digo, el señor Marlaska es candidato a ser persona non grata en estas islas, sobre todo por el desprecio y las declaraciones que ha hecho muchas veces, ¿no? Y todos recordamos el aquel Arguineguín que no sabía decirlo todavía en el Parlamento, pero por ese desprecio. Pero es verdad que hay un flujo migratorio que es excepcional, que está viniendo y que es marroquí, y no se entiende que esos muchachos estén llegando aquí siendo compatriotas sin largarlos otra vez para su tierra, porque es que yo lo que no entiendo cuando una persona te viene con un pasaporte que te dice, oye, yo soy de este país, que no le diga, oye, vete, vamos de vuelta porque estás entrando ilegal, pues y te devuelvo porque es que tu pasaporte a ti te lo hacen te dice que eres de Marruecos. Pues esa es la oye, mala no es lo política, mismo una persona que venga, que no tenga pasaporte, que no tenga papeles, que no tenga, claro, y no sabemos de dónde es, no lo vas a devolver. O no sabes si tiene 15 años, tiene 16 bien, o menor. Pero alguien que viene como han venido con el pasaporte en la mano y te dice, oye, este es mi pasaporte, pues muy bien. ¿Cómo ha entrado usted? Pues mire, usted ha entrado por aquí ilegalmente y nosotros lo vamos a trasladar legalmente. Pero lo que pasa es que aquí Marruecos se cerró y no dejaba ni un vuelo salir para Marruecos con gente que venía, que los tenemos aquí, los cerró contundentemente, es decir, los deja salir pero no los deja entrar, que son tus ciudadanos. Claro, pero en realidad tampoco es que le importe mucho, por si vienen de la forma, en las condiciones en las que vienen. Yo sigo pensando que es una mala gestión y una mala política del gobierno de España y de Ángel Víctor. Hombre, tú tienes que ¿qué tiene que decir? ¿Eh? El Partido Popular es lógico lo que tenga que decir. No, el Partido Popular es el mismo discurso que tú estás dando. Es decir, y tú no eres del Partido Popular. Yo coincido en que la realidad es que no se puede permitir esto, que realmente ni es bueno para ellos, ni es bueno para nosotros, ni es bueno para nadie, y que la realidad es que se debe hacer otra política. La inmigración es un problema, y es un problema grave y serio, que entre todos hay que buscar una solución. Y la solución no es ponerlos a todos en Canarias, no es la solución, hay que buscar otras soluciones. Y ese es el problema que está pasando. Pero le ponemos el foco de atención sobre el Grande Marlaska, pero no solo ha sido el que le ha faltado el respeto a la ciudadanía de Canarias, a los Pedro Sánchez también. El Pedro Sánchez se vino de vacaciones, supo venir a su palaceta aquí en Lanzarote de vacaciones y estaba viendo ese foco de inmigración, porque estaba viendo, pero bueno, él estaba ausente, estaba muy bien de vacaciones. El señor Iglesias está, no sé si tocando las campanas, porque es vicepresidente segundo del gobierno de España, y de Canarias tampoco quiere saber nada, salvo que vengan unas elecciones, aunque tenga un señor que se llame Alberto Rodríguez, pero claro, Alberto Rodríguez también está en su mundo, y su mundo es, ya yo qué pasó, y se acabó. Sí, luego... pero no solo eso, es que el primer ministro que insultó a Canarias fue el ministro de Inmigración, diciendo cuando había un foco de llegada de inmigración, una crisis migratoria, de que él vendría a Canarias cuando su agenda se lo permitiera. La tuviera más holgada. Pero oiga, pero es que la inmigración estaba entrando en Canarias, no estaba entrando ni en Galicia ni en Cataluña. Bueno, si ya está en Cataluña seguro se hubiera solucionado, estaba entrando, pero rapidito. Y sigue entrando, que es que creemos que no, estaba y está. O sea, estamos frente a una crisis migratoria que es que esto no se había visto en décadas y no han aportado solución. Lo que no podemos hacer es normalizar algo. Ver, no es la primera crisis y la última crisis, entraron muchos más, lo que pasa que de manera más descalonada, porque entraron muchos más y eso era en aquel momento era la delegada no estamos Carolina, viviendo la situación que estamos viviendo ahora. La delegada Carolina... No era José Segura. Era José Seguro y era la subdelegada, efectivamente, correcto. Y se vivió de otra manera porque a la vez que se recibían los inmigrantes, se mandaban a la península y ellos seguían su camino. El inmigrante no viene a quedarse en Canarias. De hecho, no quiere quedarse en Canarias porque Canarias es un tapón donde ellos no pueden ni mandar, lo que pretenden es mandar dinero a sus familias una vez que empiezan a trabajar
y a lo mejor aguantar esas familias que están en otros países empobrecidos. No, Canarias es un tapón y ellos tampoco quieren estar aquí. O sea, luego habrá que ver en qué manera las mafias que transportan seres humanos están trabajando, porque bueno, nosotros tenemos un sistema de vigilancia y control de nuestras costas que no ven al inmigrante ni llegando a la costa, es decir, desembarcando, el sistema todavía no lo ha cantado. Entonces, defectuoso. Recuerdo en aquel momento también doña Elena Mañez que decía que el CIBE sí funcionaba cuando no funcionaba y que lo iban a arreglar. Todavía están sin arreglarlo, ¿vale? Todavía a esta fecha. Pero es verdad que las mafias están operando y eso tenemos que ver hasta qué punto las mafias y qué papel tiene, y yo sigo diciendo, Marruecos en el consentimiento de que existan esas mafias de personas, de seres humanos, que muchos, por desgracia, mueren porque es un cementerio, el Atlántico se está convirtiendo en un cementerio, ¿no?, de personas, que a saber cuántas, ¿no? Entonces, hay que controlar las mafias. Ahí tiene que estar Europa, tiene que estar negociando con Marruecos este tipo de cosas. Se tiene que invertir en los terceros países empobrecidos, no precisamente Marruecos, en estos momentos de los países más empobrecidos que hay. De hecho, compite con nosotros en el ámbito del turismo, ¿o no? Compite porque ya tiene unas costas y unos precios y una mano de obra mucho más barata que la nuestra, por desgracia. Entonces, y en eso no queremos competir. También la agricultura, porque el sector del tomate se lo han cargado en Canarias y lo han potenciado en Marruecos. Por eso se lo ha cargado y con el conchaveo de Europa, es decir, Europa le ha interesado hacer la vista gorda o negociar ciertas cosas que nos han dejado nosotros, ni la pesca ni la agricultura, pues hoy para nosotros no son una fuente de vida, ni un sector, ni tan siquiera casi, porque ellos se lo triste fulminado. Es que llegó a ser una fuente de vida para nosotros. Efectivamente, pero ya no puede ya ser. Tiene que ser de carácter terciario. Mira el tomate en la aldea, como ha dejado a muchísima gente en la cuneta. Entonces, sí que uno echa de menos la contundencia del gobierno español, por supuesto, con el tema saharaui, mucho más, pero eso han pasado todos los gobiernos y todos han pasado porque todos han dicho lo mismo, todos se han comprometido con el pueblo saharaui, llegan al gobierno y aquí no hace nada a nadie, y un pueblo que se lo debemos, que son nuestros hermanos, que estamos siempre ahí porque se lo debemos, los dejamos tirados, y todavía ni Europa ni el gobierno español, sea del que sea, ha tomado cuentas con el Sahara. Y cuando viene más presión de los saharauis es cuando Marruecos actúa así. Y lo que uno se pregunta es cuál es el chantaje que pide Marruecos a cambio de que no salgan todas esas pateras que las vemos en las costas todas preparadas para venir para acá. Pues más ayudas económicas. Pues más ayudas económicas. ¿En qué origen? Porque pues más ayuda. Pero se trata de una ayuda económica que se traslada porque, claro, después vemos que la inversión en la ciudadanía es mínima o nula. Por lo cual yo entiendo que es una ayuda económica a la corrupción en Marruecos. Evidentemente. Porque no tiene otra lectura. Hombre, está clarísimo. Evidentemente. Lo que está pasando es consentimiento del reino de Marruecos. Porque si me dice que viene una ayuda de Europa y potenciamos la agricultura, potenciamos otros sectores para que la población vaya formándose y se queden en su origen. Y vale, claro, bien, tú dices, vale, bien. Nadie quiere salir de su tierra si está bien en ella, porque esas son sus raíces. Nadie sale de Costa de Marfil hacia una ruta incierta si no es porque depende de ellos su vida, su subsistencia y la de su familia. Está clarísimo. Evidentemente lo que buscan es una vida mejor. Efectivamente, entonces nadie se va de su tierra. Lo que te extraña tanto es todo ese flujo de inmigración nueva, son de chicos jóvenes marroquíes que no saben exactamente que vengan por aquí, con pasaporte, que vengan con identificación. Con una identificación, que se pueden trasladar al día siguiente, que los pones en Santa Catalina una noche y al día siguiente aparecen en Tenerife, es decir, que han pasado por un barco, por un control. Con dinero, eso, algunos de ellos vienen con dinero. Con pasaporte, y tú dices, vamos a ver, y esto no se estudia. Y esto no se ve por qué pasa y lo que está pasando. Y si son ciudadanos de Marruecos, porque no se les deporta inmediatamente, entre otras cosas, porque Marruecos tiene la frontera cerrada para allá, por lo tanto son ciudadanos de ellos, no son ciudadanos españoles, en todo caso, ¿no? Como digo, en Canarias ellos no quieren estar. Y puede que surjan conflictos porque una persona, si la amarras y la tienes encerrada y no la dejas escapar,
no se revela para salir. Pues, como muestra ha sido los daños que se han hecho en un hotel. Pero claro, es que esas personas... Eso no lo podemos tapar, por mucho que el señor Pestana diga que yo vamos considero que los hoteles no son el sitio adecuado para albergar personas de inmigración, no por nada, sino porque no es el espacio. No te dejan a los trabajadores de la hostelería, no te dejan quedarte en un hotel allí, porque dice que aquello no es residencial, aquello es turístico. Entonces ese suelo se ha hecho con una concreción, un fin concreto, es decir, estamos alterando todo por el tema de la inmigración, cuando el deber del Estado español es acoger en centros que reúnan las condiciones, que encima no las reúnen, las nuestras, encima se han dejado de... No aprendemos, es decir, que la última migración que se hizo, la última, que fue bestial, la de, creo que fue el 2008, por ahí, no aprendimos nada, no sacamos ninguna conclusión, no hicimos ningún protocolo de actuación. Decía Arcadio Díaz Tejerano, es que parece todo improvisado otra vez. Otra vez estamos improvisando. No, este no es un fenómeno nuevo. Es que están improvisando. Sí, pero el fenómeno nuevo que parece, que dice el señor Arcadio Díaz Tejeda, que fue el que cerró el centro, y ahí habría alguien que pedir responsabilidades, ¿no? Porque si el gobierno está invirtiendo en un centro, oye, aquí que nos pone enseguida la etiqueta de racismo y de xenófobo, pues mire cómo el gobierno español ha tratado a estos señores, que ha tenido que venir un juez y decir, este centro se tiene que cerrar. Porque no reunía condiciones ninguna. El que está maltratando a los inmigrantes no somos nosotros, sino el propio gobierno español. Claro. Primero porque cuando los afincó y los dejó todos allí acorralados en el muelle de Arguineguín, inhumanamente. Y lo dejaron en el muelle de Arguineguín hasta que la población de allí empezó a protestar. Cuando ya empezaron las protestas, ya se empezaron a movilizar. No puede ser que actúes a golpe de improvisar, o de que te presionen, o que te presionen. O que la población presione. Grande Malaca, que en Antena 3, en una entrevista, decía que los migrantes estaban solo 72 horas. Mentira. Mintiendo cuando se sabía lo que estaba sucediendo. Pero además peor, porque si los dejan en la calle sin agua, sin comida ni nada, venga, 72 horas a la calle, ¿y qué hacen esas personas deambulando por las calles? Solas y sin saber dónde hacer noche o dónde comer. ¿Qué hacemos? ¿Robar? O robar pero es que es así, o llamar la atención, como así se llamó, ¿no? Y enseguida sobre la marcha, pues el grito en el cielo, a golpe de improvisación. Es decir, sí, pero llamar la atención, fíjese que si la manera de llamar la atención es como han hecho los destrozos, mire, alterar el orden público es un delito en España. Yo no sé si en Marruecos no es un delito, pero en España sí. Pero saben que de esa forma viene la prensa, saben que de esa forma consiguen más. No creo que ellos no sepan que están alterando. Pero no crees que con esa forma viene la prensa, y qué nos cuenta la prensa, qué podemos contar. Porque después la prensa hacemos la función, es una forma de presionar, de poner en la luz lo que salimos, y ya nos tratan que si somos racistas, que si somos xenófobos, que si va a haber un equipo estudiando las imágenes que se pone o no se pone, lo que no para ver si hay un delito o no hay un delito. Evidentemente no se refiere a los medios de comunicación. Yo creo que es la coacción. La sociedad que está viendo esas imágenes de que una persona, para que pero vamos a ver, ¿quién es el delincuente o quién? Es que también tendremos que mirar, ver de qué manera tú obligas a personas a comportarse de manera irracional. Si tú tienes un pasaporte donde puedes ir a Tenerife y tienes un pasaporte para Madrid y sin ninguna explicación, porque sin ninguna explicación estás en el aeropuerto y nadie te impide volar a Madrid, ¿por qué te retienen en Madrid? ¿Porque hay órdenes? Porque hay órdenes para retener en Madrid. Pero yo creo que ya por mucho pasaporte que yo tenga en la mano, entrar en un país ilegalmente es un delito. Por supuesto, pero tú tienes, pero una vez que te libera, hasta que ¿qué derecho tengo yo siendo ilegal? Pero hay derecho, vamos a empezar con buen pie. Pero hay derecho de ciudadanía en general. Y tú, si te pones 72 horas en la calle, te pone en las calles de España, no de Canarias, de España en general. Por lo tanto, tú te puedes mover hasta que venga la orden de extradición y que el país de Marruecos abra las compuertas, porque esa es otra, hasta que te venga la orden de extradición, tú puedes circular. Nadie te lo impide, tú no eres un delincuente. Es que no estás detenido. No te detienes. Exactamente. No estás detenido. Exacto. No estás detenido. Entonces, no estás detenido, no eres un delincuente, tu situación es irregular. ¿Vale? Hasta que eso pase,
hasta que te venga la orden de extradición, tú puedes circular por el Estado español. Lo dice así la ley. Lo que no puede ser es que tú no puedas circular, sino en parte del Estado español, en concreto en Canarias. Eso es lo que no es normal. Y por eso en los aeropuertos tienen órdenes para, aunque tengan todo y puedan trasladarse de manera legal, no los dejen salir. Claro. Y eso sí es del gobierno español. Y eso sí es del Ministerio de Interior. Del Ministerio de Interior. Pero cuando el señor Marlaska dice que no se había enterado y que iba a hacer una investigación a ver quién dejó soltar a los inmigrantes, a los 200 inmigrantes deambulando por ahí, que todavía estábamos esperando la investigación, será un comité de investigación parlamentaria para ver eso, ¿no? Vamos a ver si fletan aviones a vamos a ver. Esto es el pez que se muerde la cola, y el señor Marlaska pues piensa que la ciudadanía somos tontos, así de claro. No, se cree que los canarios somos tontos. No, la ciudadanía porque ya porque nos habla nosotros directamente. No solo de Canarias, es de toda España. Ya claro, pero internacionalmente, porque no solo es abierto, se ha hecho público en muchos medios a nivel nacional e internacional. Desde que saltó a nivel nacional fue cuando ya vemos como el ministro nos ha movido la ruedita. Y no ha intentado pues engañar, ningunear, no, y además viéndose a nivel nacional e internacional los conflictos que aparecen en los hoteles a nivel internacional. No nos debemos olvidar que nuestra economía también depende muchísimo del turismo. ¿Qué turista viene a unas islas donde ve en la tele conflictos? Yo me lo pensaría. De todas maneras, los turistas no están viniendo porque están cerrados el COVID, ¿no? Entonces hay pero tiempo para restablecer el normal funcionamiento. Tú si ves esa imagen, pero en pero en estos momentos no venir. Yo creo que el turista viene a Canarias por el sol extraordinario, por nuestros paisajes, por nuestra por la seguridad. Por gente. Si no tenemos seguridad europea y no vamos a decirlo. ¿Tú crees? No, sí, tenemos seguridad hay europea. que reforzar la seguridad. No podemos ser tan negativos como para dar y proyectar una imagen que no es. En Canarias hay seguridad. En Canarias tenemos un problema con la inmigración, está clarísimo, que es un problema europeo, es decir, un problema también de Alemania, un problema también de Noruega, de Suecia, de Lituania, de Letonia, de todos los países europeos, porque es un problema europeo y a veces nos enteramos, porque entonces colocamos otra vez la prenda en otro sitio. Básicamente a ver si Europa se entera, no los países. Quien se tiene que enterar Europa. No los países que tú nombras. A ver si Europa se entera y España y el gobierno español le hace enterar a Europa del problema que estamos viviendo. Yo te digo, si el tráfico ahora mismo de inmigración no está pasando por el Mediterráneo, porque Italia cerró sus compuertas de manera trascendental, y ese flujo está al final, es lo que yo decía, la luna no se puede tapar con un dedo, porque esas personas van a seguir viniendo, porque hasta que no seamos demasiado conscientes de que hay que invertir en sus países. Evidentemente van a seguir viniendo, Europa, pero tú tienes que ofrecer alternativas. El Estado español, quien esquilma pero no es un caso curioso, porque hablamos de... es que la inmigración está entrando porque el corredor del Mediterráneo está cerrado. Claro. Es verdad. Bien. Italia. Porque Italia se ha negado. Es Europa. Claro. Por eso que te digo, y España no puede cerrar el corredor del Atlántico. ¿Y cómo lo cierra? ¿Cómo lo cierra? Es que el Atlántico es tan abierto, no es lo mismo el Mediterráneo. Realizando otro tipo de política. Realizando otro tipo de política. Pero no necesitas poner muchos buques, Nada más que poner, mira, con 4 o 5 patrulleritas para arriba y para abajo. A ver, primero, si no funciona ni el CIBE, que llegan aquí. Primero, haciéndolo funcionar. Segundo, haciendo una buena política exterior. Tercero, negociando para repatriar a esos inmigrantes que vienen. Existen alternativas, no hace falta poner un dique, pero toman las alternativas. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, no, se pone un dique. El Mediterráneo es que es más controlable, desde luego. Y Ceuta y Melilla no te cuento nada, ¿no? Como se han visto, y las imágenes que se han visto también de inmigrantes saltando las vallas que le pusieron las serpentinas esas que son de verdad dramáticas, que dejan media tira de piel, te la dejan pero no lo sabes, colgando. Sí, si sabes que pero están prohibidas las serpentinas esas de que hacen, que tienen que haber quitado la valla. No. ¿Visto lo visto? No, como sigo diciendo, por muchas vallas que le pongas al monte, si la inmigración, si hay gente que se muere de hambre ese no es el caso.
bueno, de Marruecos por lo menos. De Marruecos no, yo creo que he sido contundente con Marruecos, sí, ¿vale? Que como este programa se ve en Marruecos, soy persona no grata. Que no me importa en absoluto, ¿no? Pero, a ver, mientras miremos a África como un problema y no como una solución, es decir, nosotros Canarias somos una plataforma tricontinental. Tenemos camino para América, tenemos camino para Europa y tenemos camino para África. Y África es una oportunidad, y lo hemos dicho siempre, si tú inviertes en África, y África crece, y lo que pasa es que nosotros vamos a esquilmar a África, sacándole el coltán, las materias preciosas y todo eso, es decir, todo lo que ya conocemos que no nos sobra. Habrá que invertir. Lo que pasa es que Marruecos es otra cosa. Marruecos es, como digo, la antesala de siempre yo negocio para mi cuenta y te chantajeo, como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo. Mientras que Europa no sea contundente con Marruecos, pues tenemos el mismo problema, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Complicado, es bastante complicado. Yo creo que hay que tener una política más contundente, hacer una buena política exterior. Indudablemente es un problema importante y es bastante complejo, pero hay que intentar ponerle solución. Lo que no podemos hacer es, sigo diciendo, ser la cárcel o tenerlos hacinados. Si se apela a esa solidaridad, Canarias pertenece a España y debemos ser todos solidarios. Es el Estado español el que está reteniendo, pero las comunidades autónomas considerando que no sabemos realmente la realidad de lo que está pasando. No sabemos realmente el número de inmigrantes que están ni en Barranco Seco ni en otros centros. Ese ocultismo y de repente llega un avión a Madrid cargado con 17, 18 personas inmigrantes y nadie sabe cómo llegaron a Valencia y la casualidad que todos son hombres, les dan móviles. Una falta de transparencia total y absoluta de un ministro de Exteriores que no está dando la talla, que la verdad que no está dando la talla. No. Señor. ¿Usted no cree que la falta de transparencia, la falta de comunicación y por lo menos de hacer frente al problema haciendo como tiene que ser es lo que ha causado todo este enrollo? Claro. Sí. Es que está clarísimo. Sí. Es decir, si somos conscientes de que la transparencia también hace que los ciudadanos nos sentamos más seguros en el sentido de que sabemos lo que el gobierno está haciendo, sabiendo por qué lo está haciendo, nos lo explican bien, pues hombre, eso da seguridad a propios y a extraños, ¿no? Sí. Pero cuando tú ocultas de manera que, como decíamos, de repente hay fletes a Valencia o a Madrid aparecen tanto, o el mismo día que soltaron los inmigrantes, que fueron al Parque Santa Catalina, al día siguiente había personas en Tenerife que cogieron el barco tranquilamente porque tenían su billete o alguien le dejaba su billete en algún lado y tranquilamente salieron. Es decir, ¿a qué responde todo eso? Pues responde a una inseguridad de decir, ¿qué está pasando aquí? Pero fíjate cómo se puede trabajar con la red, porque fíjate que cómo lo hacía. Sabían que en Gran Canaria los tenían controlados, pues se traslada a Tenerife esperando coger el barco de Tenerife y para Huelva. Efectivamente. Sí. Alguien le dijo la ruta. Hombre, es que, a ver, hay mafia, volvemos a repetir Armas que hay se ofreció y se lo dijo también al gobierno de Ángel Víctor, se ofreció a llevar inmigrantes para descongestionar a Huelva. Pero es que no es competencia de Armas se ofreció. No es competencia, pero que la compañía Arma... Vaya, llévate 20 para Huelva. Pero que la compañía Arma se ofreció y el gobierno se negó. Yo sé que no es competencia, Ángel Víctor, no puede hacerlo, sencillamente pero tú lo puedes hablar con el gobierno central. Pero es tu mismo partido. Claro, pero es tu mismo partido. Si al caso le diéramos una vuelta a la comunidad de Canarias y ponemos que es Cataluña o el País Vasco, ¿qué trato hubiera recibido por parte del gobierno? Vuelvo y te repito. Pues probablemente muchísimo mejor. ¿Pero sabes por qué? Porque están en el arco parlamentario. Porque son los que suman a la hora de hacer un presupuesto. Porque son los que apuestan los presupuestos, que aprueban los presupuestos, todos los gobiernos a aprobar los presupuestos. Han tenido que tener, han tenido que negociar y dar a cambio de, pues en una negociación se da de parte y parte. Totalmente. Y ofrecer algo. Y en este caso,
Cuando los partidos nacionalistas no somos representantes, no representamos porque no tenemos mayoría que a ellos les haga falta, caso omiso. ¿Por qué? Porque es preferible negociar con Bildu, por ejemplo. Pues qué triste. Qué triste. Pues qué triste. Sí, para unos presupuestos porque les valen los votos, pues porque qué suman. Porque suman. Y sin embargo los de Canarias no. Pero ¿a qué debemos eso nosotros? Yo creo que a nosotros mismos, que no somos capaces de tener representantes que de verdad defiendan la tierra de uno, porque luego los partidos centralistas lo que hacen es asumir lo que diga su partido y así nos va. Nosotros sacamos el mejor presupuesto que ha tenido esta comunidad autónoma del señor Rajoy por el diputado 176 que siempre decíamos, porque le hacía falta para sumar para el presupuesto y de ahí sacamos el mejor presupuesto que había para Canarias. ¿Hace falta tener representación en el arco parlamentario? Sí. ¿Para qué? Para hacer presión, para negociar, para ser imprescindible y por lo tanto poner los puntos sobre las sillas. Mientras eso no sea así, seremos teloneros del sí o del no, según nos convenga en un momento determinado, para intentar sacar algunas migajas de los partidos centralistas que están más enfocados en sus propias prebendas. No es de recibo, y ahora a lo mejor entramos con el COVID también, que el señor Illa, en plena pandemia, en la ola, la cresta de la ola, en la tercera ola, en la cresta de la ola, se haya ido retirado para unas elecciones en Cataluña. Siendo y sea lo primero que ministro decir, de Sanidad. Siendo el ministro de Sanidad, pero diciendo que las elecciones catalanas no se pueden atrasar porque se pueden hacer, cuando se sabe que menos del 50% va a ir a votar, porque claro, te la estás jugando a enfermar. No van a votar porque la abstención es palpable. No, pero ahora más. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar el COVID para decir que no, pero van a votar espérate, la abstención es esa, porque las personas están cada día, son menos los que ya... Desafección total. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.